Bueno, ahora sí, buenos días a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín Heyer, acá estoy con Andrés Canizo. Juntos estamos ahí en el equipo de inteligencia de mercados para Safras y Mercados, valga la redundancia. Y hoy queríamos invitarlos a repasar un poco las principales conocimientos que están teniendo el gobierno en el mercado, que a variar no son pocos y cambian día a día, ¿sí? Bueno, antes que nada queríamos agradecer ahí a los colaboradores que ven en pantalla, que hacen posible la difusión de estos webinars, este, y que colaboran con nosotros día a día para un mejor servicio. Bueno, ahora sí, si les parece, vamos directo a los fundamentos, ¿no? Vamos a empezar con un poco de contexto, porque hoy pareciera que, digamos, este es un gráfico que hasta Doña Rosa lo está mirando todos los días, parece, ¿no? El petróleo ya es algo que es moneda corriente en los últimos, podemos decir, 3, 4 semanas, ¿no? Y ¿qué es lo que tenemos para destacar? Primero, el gráfico, ¿no? Antes de pensar, si se quiere, un poco en tan corto plazo, de bueno, bajó el petróleo 3 puntos, sube 5 y demás, es importante tener la vista, ¿no? En perspectiva. Si seleccionamos la primera vela del mes, del año, en enero, y lo arrastramos hasta el pico de suba que mostró el petróleo, acá estamos viendo un gráfico del WTI, alcanzó a picos de casi 100% de suba en lo que va del año. Y recién estamos a mediados de marzo, podemos decir, ¿no? Sí, mediados de marzo. Por lo tanto, si bien tenemos correcciones después en el mercado y demás, hay que tener en cuenta que venimos de una suba bastante consistente y que no muestra signos de corrección, por lo menos no tan abruptas, para llevarlo en términos de precios un poco más similar al año anterior o al mercado venía acostumbrado en el 2025, ¿no? Entonces, primero resaltar eso, ¿no? ¿Qué pasó con estas últimas? Si prestamos atención, podemos decir que el 50-45% de esa suba se dio en prácticamente 2 jornadas, ¿no? ¿Y qué pasó en el medio? Bueno, en el medio pasó de todo. Primero, la escalada de estas tensiones entre Estados Unidos, Irán y todo lo que es de público conocimiento, pero por otro lado, el indicio alcista que dibujó el inicio de esta vela aquí, que lo llevó hasta este casi 100% acumulado anual, fue la elección del nuevo ayatollah que reemplazaría al anterior que fue eliminado en combate, ¿no? Por parte de los bombardeos. Y esta imagen justamente representa qué implica esta persona, ¿no? Al ser el hijo es prácticamente hablar de lo mismo, ¿no? Es el mismo idioma. Estamos viendo a la ayatollah anterior, por eso es que la imagen representa eso, ¿no? Como estamos viendo a Irán en un espejo de lo que fue semanas antes del asesinato del líder anterior, del líder supremo anterior, y ahora el nuevo electo es el mismo, digamos, habla el mismo idioma y tiene las mismas opiniones y sobre todo las mismas intenciones y el mismo plan. Eso lo que hacía era darle en algún punto un golpe a Trump diciéndole, no va a ser tan simple que ejerzas o ejecutas algo similar a lo de Venezuela, que podemos discutir o debatir si es eso lo que él quiere o no. Pero a priori venía comentando que él quería un cambio de régimen, ¿no? Y esto lo que venía a decirle al mercado es un cambio de régimen, por lo menos en el corto plazo no vas a tener. Bueno, Trump continúa desafiando esto, ¿no? Por eso seguimos viendo el curso del conflicto, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante el estrecho de Hormuz y qué vínculo tiene con el petróleo y con el resto de los commodities? Esto es algo que posiblemente también ya han leído y han escuchado. Estamos haciendo, digamos, a nivel mundial, creo que todos estamos haciendo un máster en geopolítica, porque a veces estas cuestiones tienen impacto en una cosa de manera directa, pero después cascadea en otras y bueno, y termina afectándole a lo que nosotros nos trae acá, que son los granos. Entonces, por el estrecho de Hormuz, lo que hay que tener en cuenta es que circula el 20% del petróleo que se comercializa a nivel mundial, digamos, ni más ni menos, ¿no? Con lo que eso implica. Sumado a esto, hay que tener en cuenta que también Irán, prácticamente entre el 90 y el 95% de lo que exporta, ¿a quién se lo manda? A China.
En paralelo a lo que es el mundo del petróleo, también es el tercer productor más importante de gas a nivel mundial y tiene un rol muy importante como abastecedor de urea también para Brasil e India. Entonces, de ahí viene la complejidad de este estrecho, que en su punto más corto, digamos, en su trayecto más corto, tiene apenas 33 kilómetros. O sea, lo simple que es abrir, cerrarlo es, digamos, demasiado notable, ¿no? Lo que es complejo es abrirlo. ¿Quién está, podemos decir, dentro de todo, o parecería tener un contexto para estar medianamente contento con esto? Nuestro amigo Putin. ¿Por qué? Eh, Porque ve que sube el precio del petróleo, tiene la oportunidad de abastecer a China en detrimento de la pausa en el abastecimiento o la dificultad para continuar con un flujo constante y continuo de lo que es el abastecimiento de iraní. Entonces, ¿él qué hace? Bueno, dice, bueno, puedo absorber parte del volumen que Irán no puede abastecer a China y encima tengo precios del petróleo que han subido y dada la situación en la que está Rusia, digamos, que continúan las tensiones, el conflicto ahí con Ucrania, bueno, la verdad que resulta en un escenario para los fines que él persigue, que Rusia persigue, parecerían casi que óptimos, digamos, ¿no? Tiene una fuente de ingreso constante que ayuda a financiar o continuar financiando la guerra. Ahora, vamos a hacer un breve zoom a esa vela que vimos la semana pasada, en donde teníamos en la apertura un mercado que mostraba 26 puntos de suba y después al cierre 10 puntos a la baja. ¿Por qué quiero hacerle suma a esto? Porque esto es parte de lo que reflejan hoy los mercados en general. Esto muestra, además de indicios de extrema volatilidad, un mercado que se ve en algún punto desafiado para entender qué cosas son reales y qué cosas no. Porque parte de esto venía por rumores de liberación del estrecho de Hormuz, ¿no? Había tocado los 26 puntos y después empezó a bajar porque se empezó a rumorear que se liberaba el estrecho de Hormuz. Trump, que salía a confirmar esto, por el otro lado, la propaganda iraní que negaba y afirmaba lo contrario, que no se podía circular, y asesinaron al nuevo ayatollah, eh, por lo que también para el mercado podría haber sido leído como, bueno, se terminó el régimen y realmente van a tener que traer a la figura más parecida a un presidente, ¿no? Este, y podría empezar a cambiar quizás la dinámica del mandato iraní, lo cual le convendría a Trump. Entonces, todo eso empezó a tener mucho, digamos, protagonismo durante ese día y el mercado empezó a apreciar eso. Después se desmintió, el ayatollah no había sido asesinado. Al final de esa semana, Trump salió a decir que estaba lastimado, que no sabían nada de él, que no se reportaba hace mucho tiempo. Y ahora empezaron a circular también videos al revés, ¿no? De comentarios de el asesinato de Netanyahu, y la propaganda israelí que está constantemente intentando mostrarlo para afirmar que no es cierto. Y del otro lado, la propaganda iraní desafiando y diciendo que son videos armados con inteligencia artificial. Esto es muy importante porque la pata más importante, si se quiere, con los conflictos bélicos de hoy en día, y sobre todo este es la prueba de eso, es los medios de comunicación, las herramientas digitales y las herramientas digitales que tenemos hoy. Hoy se puede difundir cualquier fake news y tendría potencial de ser cierta porque en términos, digamos, de factibilidad, sería factible que eso suceda. Y por el otro lado también digamos, cuántas veces hemos visto videos que no sabemos si son verdad o son mentira, ¿no? O son inteligencia artificial. Hoy, digamos, esto tiene un rol muy importante y estratégico para estos países y creo que es un mecanismo más que va a ser utilizado y nos va a acompañar en los años siguientes. Ojalá que no con conflictos bélicos como lo que estamos viendo hoy, pero desde ya que es una herramienta más que va a ser utilizada. Bueno, en respuesta a estas subas del petróleo, ¿qué está haciendo el mundo para tratar de contenerlo?
Porque una cosa es intentar contener el precio del petróleo, que tiene una correlación con el flujo y la circulación y la comercialización, ¿no? Del commodity per se, pero por el otro lado está el impacto real, o sea, por un lado está el sobrepricing o el intento del mercado de adelantarse al pricing, y por el otro está la realidad del flujo de esa mercadería. Digamos, si el petróleo saliera, no habría problema. El tema es que ya se están, por ahí se buscan bombardearse puntos estratégicos que implican, digamos, lugares o zonas donde se refina petróleo, entonces ya se está jugando con la probabilidad de abastecer o no. ¿Qué se está haciendo para contener un poco ambas cuestiones? Bueno, hay una liberación récord de la Agencia Internacional de Energía por 400 millones de barriles que los van a sacar de reservas estratégicas. Por otro lado, y en el lado asiático, tenemos a Japón que libera también estas reservas energéticas, aliado a eso, realmente, y China que bloquea las exportaciones eh, mm, para incrementar el uso interno y que no se encarezca tanto la materia prima. Lo cierto es, y ya los voy dejando ahí antes con Andrés, lo cierto es que en este contexto, digamos, yo siempre vuelvo a lo mismo. ¿Se terminó el conflicto y las tensiones? La realidad es que no. ¿Cuándo se va a terminar? Lo cierto es que yo creo que se va a necesitar mucha información fehaciente de que el petróleo circula tranquilamente, por un lado. Por el otro lado, el mercado tiene que creerle, darle credibilidad a eso, porque vamos a suponer que hoy se termina ese conflicto y que tenemos que seguir somos comercializadores de seguros y somos una empresa que asegura barcos que circulan por ahí. ¿Qué precio le van a poner a ese seguro? ¿El mismo precio que cuando se disparó a 26 puntos o le van a bajar el precio porque la prima de riesgo bajó? Desde el punto de vista, digamos, del riesgo, todos siguen posicionando un riesgo ahí. Por lo tanto, la firmeza del petróleo es esperable que se mantenga. Digamos, va a tener que haber mucho trabajo para llevar los valores del petróleo a los niveles anteriores a los que teníamos en el 2025. Por lo que en términos de mercado energético sería esperable que esto traiga impactos en lo que es en las cadenas de suministros, en los costos logísticos y etcétera. Pero bueno, después vamos a ir viendo, profundizando en cada uno de los points, así que ahora lo dejo a Andrés para que vean el secreto del maíz y luego retomamos video con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse, por el tiempo. Gracias también a Agustina ahí por la introducción, que después va a estar con la parte de soja. Pero ahora sí vamos de lleno al mercado del maíz, desde todo lo que tiene que ver con la parte internacional y terminamos por el local, ¿no? Entonces, ¿qué está mirando el mercado global, digamos, hoy en día? ¿Qué son las variables de importancia, además de las ya mencionadas anteriormente? Bueno, en Estados Unidos sigue el foco puesto en la materia de las exportaciones, ¿no? Todas las semanas, todos los jueves tenemos los reportes de exportaciones bastante elevados, digamos, una demanda muy interesante de lo que es internacional, puesto con el foco en Estados Unidos, tiene explicación, digamos, en el FOB, con premios competitivos durante toda la campaña. Bueno, da para otro tema aparte, pero bueno, es una variable, digamos, que sigue incidiendo en el mercado hasta que empiecen a entrar los otros mercados de relevancia, ¿no? Bueno, ahora justamente, anticipadamente ingresó a Argentina, ahí ya declarando fuertemente, y ahí anticipadamente en marzo también solapándose con lo que son los precios de los FOB de todo lo que tenga que ver con el Golfo, ¿no? Y después, de fundamental importancia, es el mercado brasilero climático que va a ocurrir, digamos, en el periodo para ver cuándo va a salir, digamos, la inyección fuerte de safriña en el mercado internacional, ¿no? Que el año pasado tuvimos ciertos retrasos, podría ser de momento que este año pueda pasar algo parecido, falta transitar este periodo, por eso es importante monitorearlo, ¿no? De momento la siembra en algunos estados bueno, se encuentra bastante atrasada respecto a años anteriores, sobre todo al año anterior, y eso trae aparejado un acortamiento también del ciclo y también como el maíz bueno, tiene menos plasticidad, entonces los rendimientos
pueden ser más afectados, ¿no? Ahora vamos a ver la estimación de producción. Entonces, volviendo al tema de Estados Unidos, otro tema de importancia, además de la dinámica comercial, son, digamos, es la estimación de área de la campaña 26-27, ¿no? Ahora ya a fines de marzo tendremos el reporte de Luda, pero bueno, ya también se está palpitando en el mercado que un área menor de maíz comparada al año pasado, bueno, es posible, ¿no? Ahora podemos analizar un poco por qué, ¿no? Si analizamos los precios de lo que son futuros de cosecha, tenemos para soja contra maíz, bueno, vemos que la línea azul, que es digamos, el promedio, y la línea amarilla, que es esta campaña que se está dando en este momento, los futuros, ¿no? Con precios de cosecha. Pero hoy estamos a valores cercanos o prácticamente iguales al promedio, ¿no? Agregamos acá dos líneas digamos, polarizar un poco, pero vemos que la campaña 24-25, el precio de la soja, bueno, en este periodo, que es toda la pre-campaña, fue bastante más elevado que el precio de maíz, ¿no? Entonces, eso también influyó a que se sembrara en esa campaña más soja, más proporción en ese momento de soja que de maíz, que lo que se venía haciendo respecto a la campaña anterior, ¿no? Y podemos nombrar la campaña pasada, que es una de las que el precio de la soja se mantuvo en términos relacionales algo más bajo, ¿no? que el maíz. Y bueno, en esa campaña, además de condiciones muy favorables, bueno, sabemos que se sembró, hubo áreas sembradas récord en la campaña anterior y después los rendimientos acompañaron, ¿no? Pero relación importante a seguir en este momento, esto nos puede dar a entender que, bueno, no es una campaña como la campaña anterior, pero tampoco tal vez como en la 2024, ¿no? Entonces, tal vez este recorte de área va a haber que monitorearlo bien con otras variables en juego. Si analizamos entonces la relación de área de maíz contra soja, bueno, en términos relacionales, claro que el maíz cuenta con una proporción mayor de área. Vemos que históricamente hizo un pico con el corte, ¿no? del etanol en Estados Unidos, de biocombustibles, y entonces esta relación de área de 45% más luego empezó a disminuir, ¿no? Contra el área de soja, y vemos que está una relación promedio de 13% más de maíz versus soja, ¿no? Y es bastante, como lo ven, bastante variable según las campañas. Según el gráfico, bueno, podemos ver que también, siempre que los insumos estuvieron en, en, digamos, en precios más elevados, entonces el área de maíz baja y le gana soja, ¿no? La campaña pasada estuvimos en este punto, campaña bastante elevada, ya tenemos que ver a valores relacionales del 2011-2012, y ahora estaríamos en este punto, ya más bajo, por debajo del promedio, entonces seguro que nos vamos a mover por este área, donde el maíz va a perder seguramente área con respecto a la campaña pasada, ¿no? Pero variables de importancia, volvemos a tener relaciones de insumos elevadas en Estados Unidos, que también un poco los productores fueron definiendo en la pre-campaña, no es que están comprando estos insumos en este momento en que el urea está a más de $700 únicamente, ¿no? Variable importante es la rotación de cultivos, por eso también se tiende a bajar un poco lo que es el área. Y después está el tema del precio, como fuimos viendo en la diapositiva anterior, que es una variable de gran incidencia, sobre todo para la toma de decisión del productor y cubrir costos, ¿no? Después hay otras variables más intrínsecas, digamos, de Estados Unidos, como el tema de los subsidios, créditos y demás, ¿no? ¿Y cómo está posicionado lo que es Chicago hoy en día? Bueno, posición mayo 26. Veníamos de toda esta zona lateral que después con el WAS de enero baja y después se empieza a recuperar y se impulsó con la suba, con
el conflicto geopolítico, pero además enmascarado también el conflicto con factores fundamentales bastante fuertes que se están viendo ahora en el mercado, que antes tal vez no tanto. El maíz fue un poco más lento la dinámica de responder a los precios, si vemos otros granos como el trigo y otros commodities, ¿no? Entonces, en esta zona, bueno, vemos que hay bastante variabilidad, ¿no? Pero podemos decir que se estaban haciendo nuevos máximos también, pero con esta variabilidad, volatilidad geopolítica también, podemos definir distintas zonas en las que se puede mover el precio. Y este mes es importante por los términos fundamentales que van a afectar Chicago, además de la dinámica de Brasil, como vimos, que pueden hacer oscilar a los precios también al alza. No estamos ajenos de la volatilidad que mencionaba Agustín antes, con lo cual ya valores de 4,5 dólares por bushel a los 4,7 son factibles, ¿no? Después de romper acá, puede ir más al alza. Lo que es el maíz internacional, ¿no? Entonces, eso en lo que respecta a Chicago. Y por el otro lado tenemos el posicionamiento de los fondos por un, un periodo bastante extenso. Se mantuvieron cortos, en posición corta, y cuando se empezó a magnificar y a manifestar la siembra del año pasado, ¿se acuerdan? Bueno, ahí esta siembra récord, después con los rendimientos récord, ahí los fondos se empezaron a vender fuertemente, ¿no? Esto está ligado, por supuesto, a otras variables, pero en la semana pasada ya tuvimos un cambio eh, bastante fuerte en lo que es semanalmente un aumento bastante pronunciado de la posición comprada de más de 146.000 contratos, en la cual hay un interés abierto bastante importante en lo que es maíz. Entonces, no es como el mercado de trigo, que por ahí sí están compradas, pero con mucho menos. Entonces, bueno, vemos que hay una posición comprada bastante elevada ya de hace dos reportes que se dio vuelta, pero es un termómetro importante también de que, si bien va a ser bastante variable porque entran y salen según este conflicto también, pero también acá inciden los factores fundamentales. No estamos, digamos, en el periodo eh, del año 2025, no estamos ya más en otra etapa. Y esta variable inyecta, digamos, lo que es el flujo de dólares al mercado, ¿no? Por otro lado, tenemos a Brasil en este momento. Brasil, tenemos nuestras estimaciones de producción. Nosotros elevamos, digamos, teníamos una estimación similar en lo que es en términos productivos a la campaña pasada. Ahora la disminuimos levemente, lo que es sobre todo por disminución de rindes, como decíamos al principio, proyectados en lo que es safriña, más que nada, de 2%. Y esto es básicamente lo que puede hacer un recorte leve de estimación de momento, ¿no? Que de seguir el atraso que falta en la siembra y después, si hay atrasos de cosecha y demás, puede repercutir en algunos menores rendimientos también, ¿no? Además que tienen que pasar todo el periodo climático, como estábamos mencionando. Pero en términos productivos, digamos, en las barras anaranjadas es toda esa friña. Vemos que el área es mayor, los rendimientos son ligeramente hacia la baja, pero la producción solo de safrinha es bastante similar. Y este es el volumen que se va a inyectar en el mercado global, con lo cual es lo que mira el mercado también para la definición de precios, ¿no? Entonces, seguir el mercado climático es importante, con el momento de cosecha para ver cuándo va a entrar el maíz brasilero al mercado, y esto impacta también en Argentina y después en septiembre en Estados Unidos, ¿no? Un comentario breve sobre el mercado de etanol, solo para que vean cómo crece exponencialmente el consumo en miles de toneladas equivalente a maíz. De 2018 tenemos en nuestros balances más de 2,2 millones de toneladas. Ahora estamos casi en 30 en esta campaña, y la proyección por el momento, siguiendo con el mismo corte de 30, es de que en 2031 sea de 43 millones de toneladas. Entonces, hay un crecimiento muy fuerte, más a pesar
siguiendo con el mandato, por ejemplo, eh, y también una estacionalidad menos pronunciada porque el etanol en base de maíz también le está sacando el etanol en base de azúcar, ¿no? Todo esto que quiere decir mayor consumo doméstico, exportación, seguramente más ávida de conseguir por capacidad instalada maíz para ser industrializado, ¿no? Versus exportación. Entonces, bastante interesante esta dinámica que hay que monitorearla también, ¿no? Finalmente, vamos al mercado argentino. Bueno, el mercado argentino habla un poco por sí solo también no hace falta mucho mostrar expectativas de estimación de producción, ¿no? Porque ya sabemos que la producción es, bueno, en términos nominales mayor a la campaña anterior. Y si vemos solo los futuros de A3, podemos ver todo esto, ¿no? Entonces, el pase inverso de abril-julio, bueno, poco tuvo de inverso. Vemos en esta línea, ¿no? Cómo transcurrió la línea naranja. Están máximos de los últimos mínimos 5 años y tal vez más. Entonces, ¿por qué? Por un lado, bueno, elevada producción temprana, ya sabemos, con lo que fue un poco y sigue siendo la presión de cosecha. Entonces, no hay un premio temprano sobre tardío. Esto es bastante malo para el productor, ¿no? Que decidió poner más insumos en lo que es el temprano. Entonces se marca esta abundante oferta que desde que tienen en común este spread nunca se vio en términos eh, nominales bastante afectado respecto a otras campañas como la 2022, ¿no? Y esto que quiere decir también otras cosas más, ¿no? Demanda puesta también sobre el segundo semestre, ¿no? En julio más fuerte, es uno de los indicadores que podemos ver acá. Y otras cosas más también, ¿no? Que es exportación, bueno, anticipándose. Entonces, si tienen que cubrir forward la exportación, también salen a vender abril en futuro, que son en el mes que están embarcando, ¿no? Distintas variables que pueden nos están mostrando estos gráficos, ¿no? Y si ya vemos un poco más hacia adelante, el maíz julio contra el maíz septiembre, ¿qué podemos ver? Bueno, estamos en términos de normalidad con respecto a años anteriores. Esto que nos indica básicamente a primer- a primera vista es que tenemos una oferta abundante en el mercado. Un septiembre contra julio 4,5 quiere decir que tampoco entre julio y septiembre no paga tanto el almacenamiento y tampoco lo que es el costo financiero. Entonces vemos que ya más hacia el empalme o septiembre es lo que se podría decir un final de cosecha o stock final normal. Y también tenemos que el julio está fuerte, ¿no? Una demanda fuerte también en invierno de todo lo que es consumo animal. Y también acá hay que monitorear dos cosas más, ¿no? Lo que es cuándo sale Brasil, como estábamos mencionando. De momento con la foto de hoy, si Brasil está fuerte, Argentina digamos, va a estar en estos valores. En el caso de que haya atraso, de cosecha y demás, bueno, esa ventana la puede aprovechar un poco más Argentina en la exportación y puede hacer que el julio se vea más fortalecido, ¿no? Y después otra cosa más es mirar lo que es más que nada el septiembre contra Estados Unidos, que acá tiene que ver ya más con la nueva cosecha, ¿no? De Estados Unidos que tiene que ver también con las nuevas variables que estamos mencionando. Pero en estos términos vemos este aplanamiento con abundante oferta, ¿no? En el mercado que nos está diciendo, bueno, tampoco esperar tanto te va a pagar, ¿no? Entonces, esperar julio, septiembre tampoco te va a pagar. Entonces tenés dos cosechas, abril y julio. En esos momentos vas a tener que tomar decisiones y lo que nos muestran estos dos gráficos, que un poco es una decisión más que nada financiera, ¿no? Porque si bien vemos spread no tan elevados, pero contra el disponible sí, la decisión es financiera y también de volatilidad de tipo de cambio y no se puede especular tanto con esto, ¿no? Finalmente, otro comentario para pasar a soja antes es
la variable del consumo local muy fuerte. Entonces, los kilos de maíz que se pueden comprar con un kilo de maíz de novillos son cada vez más elevados. Vemos en las líneas amarillas cómo fue en la campaña anterior. Y recordemos que fue una campaña caracterizada mucho por esta conversión de carne y también por eh, la opción de enviar a la industria o convertir maíz en carne en detrimento de enviarlo a puertos, ¿no? Y también ahorrándose fletes más elevados. Esto estuvo bastante sostenido en la campaña, con precios en dólares bastante planchados, ¿no? $180, $180 lo vimos por bastante tiempo, que no es un valor muy lejano que vemos en el disponible también, ¿no? Pero hoy estamos más arriba todavía en ese índice, con lo cual este año nosotros creemos que se va a mantener y estacionalmente también va a ser bastante fuerte. Y esto que hace también sostiene los precios de los disponibles. Entonces, también, bueno, esto depende de la estrategia más de cada vendedor o productor, pero también nos está diciendo que si están los precios sostenidos, también tampoco va a haber tanta urgencia y tampoco va a hacer tanto sentido el hecho de guardarlo. Y también la exportación va a necesitar, ¿no? Y va a competir fuerte contra la industria. Entonces, año interesante para el maíz también, a pesar de la producción más elevada, a pesar de que tenemos un stock final muy elevado que también se lo va a consumir bastante el consumo y la industria, ¿no? Bueno, ahora pasamos a soja, volvemos con Agustín y finalmente después vamos a dejar un espacio para preguntas. Muchas gracias. Ahí creo que se tendría que estar viendo. Sí, perfecto. Bueno, como dijo Andy, cualquiera que tenga consultas, preguntas o dudas o algún comentario para dejarnos, lo puede hacer en el chat, lo vamos a estar respondiendo al final de este último segmento que es el de soja. Bueno, vamos de lleno entonces al mercado de soja. Antes me voy a poner este. A ver, como sabemos siempre en el mercado de soja hablamos de los mismos protagonistas, ¿no? Ya es hasta casi aburrido, pero siempre tienen noticias nuevas. Hoy por hoy, esta es una imagen que representa bastante desde el punto de vista de los fundamentos del mercado, cuál es el elemento bisagra en lo que es la estructuración del mercado, ¿no? Digamos, China ahí que siempre con su alta y agresiva demanda está buscando el origen usualmente más barato y estratégico. Hoy tenemos otros componentes que pueden aportar algún sesgo distinto a esa lógica, pero que fundamentalmente los compra de Estados Unidos y de Brasil. Y últimamente tiene una inclinación más a favor de la balanza brasilera, ¿no? Y lo vimos durante ya el 2025 y vamos a ver cómo se desarrolla en el 2026, pero que es un factor clave para entender hacia dónde puede ir el mercado, por lo menos, ¿no? Para entender un poco mejor esta película, vamos a hacer un breve repaso de dónde venimos para entender o buscar hacia dónde nos están llevando los precios. Veníamos de un octubre 25 que hasta noviembre más o menos se mantuvo con una curva alcista bastante pronunciada, quebrando el nivel de los $400 por tonelada en Chicago, que estaba básicamente catalizado por el optimismo del mercado en referencia a lo que es el acuerdo entre China y Estados Unidos, y por el otro lado una demanda local que estaba bastante, digamos, ahí tirante, ¿no? Post cosecha y una demanda del sector de biocombustibles que también necesitaba aceite, entonces la industria del crashing estaba bastante activa en la originación y complementó el elemento coyuntural del acuerdo entre China y Estados Unidos de las 12 millones y las 25, 25 y 25 millones que acordó con Trump Xi Jinping, supuestamente. ¿Y luego qué pasó? Con el correr de las semanas, el mercado empezó a
desautorizar ese acuerdo, ¿no? Como que había una falta de credibilidad notable porque la performance de esas exportaciones a medida que avanzaban las semanas no eran buenas. Entonces, el mercado empezó a especular con, bueno, si Estados Unidos no le va a estar llevando esa soja a China, debería incrementarse los stocks, por lo tanto, tendría que haber una presión bajista en el mercado, que la estuvimos viendo, y encima está la campaña sudamericana ya lanzada con lo que antes era una especulación de nueva cosecha por Brasil, hoy es un potencial, a ese momento por lo menos, es un potencial sumamente factible. Un escenario un poco más concreto. ¿Y después qué pasó? Vino Trump con su usual forma de trabajo, digamos, con su mejor herramienta, que es el celular, y posteó en su red social que había conversado con Xi Jinping y habían acordado que le iba a comprar 8 millones más, además de las 12 que había preacordado allá por octubre, lo que incrementaría esa primera cuota a 20 millones de toneladas. Y ahí el mercado sube nuevamente. Esto, si se quiere, en algún punto podemos tener una lectura desde el punto de vista de la lógica, podríamos decir que es ilógico, porque estábamos en un mercado que estaba con una proyección de oferta bastante buena, digamos, no había un problema desde el punto de vista de la oferta, ni tampoco había indicios de una demanda que necesitara tan agresivamente abastecerse. Entonces, todo lo que llevó a esa suba fue ese comentario en la red social. Y eso llevó a una escalada de la soja en Chicago, perdón, a una escalada de la soja en Chicago, que la podemos segmentar en dos etapas. La primera que lo deja, si se quiere, al mismo nivel que el punto anterior, que, que sucedía lo mismo, ¿no? Un mercado que ponía en precio un supuesto acuerdo. Pero después, el segundo salto de esa soja, en Chicago, y nosotros la argumentamos desde el punto de vista de la escalada en las tensiones en Oriente Medio, ¿no? Y eso llevó a la soja a trepar hasta los $450 en Chicago y a sembrar un poco de dudas de qué perspectivas hay en adelante, porque desde el punto de vista de los fundamentos propios, por ahí no vemos variables tan claras que sugieran una curva bajista. Pero sí tuvimos elementos que acompañaron y catalizaron subas que podríamos decir que pareciera una burbuja, ¿no? La pregunta es si esa burbuja se pincha o no se pinche, ¿qué podría ser que se pinche? Bueno, esto podría ser que se empiece a pinchar esa burbuja. Lo que estamos viendo acá es algo que sucedió entre ayer, durante el día de ayer y hoy en la mañana, en donde Trump le dice a China, le pide que interceda y que contribuya en garantizar que el estrecho de Hormuz no sea bloqueado y que todos los barcos puedan salir. Y del otro lado, China pareciera como no mostrar un compromiso muy, si se quiere, activo al respecto. Y sumado a eso, tenemos a Scott Bessent reunido con el viceprimer ministro chino en París, que ayer estaban teniendo conversaciones respecto a los commodities que iban a comercializar, y entre los que enumeraron, especificaron que dejaban afuera que no estaba incluido la soja. Por eso que ayer en Chicago vimos un desplome interesante del precio del poroto. ¿Por qué? Porque esto podría ser la primera señal de una burbuja que se podría hacer pinchar, como pasó en, bueno, el año pasado, ¿no? Solo que recordemos que esta ocasión tenemos dos componentes. Y sumado a ello, ¿qué tenemos también? También tenemos el posicionamiento de los fondos. Cuando Trump anuncia esto del incremento de las 8 millones de toneladas incrementales, los fondos salieron a tomar una posición comprada, a incrementarla de manera abrupta, y eso le dio un soporte constante a los precios en Chicago, que también impulsó los valores, ¿no? Y los mantuvo ahí firmes. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta con esto? Hay muchos elementos dando vuelta, hay que tratar de pasarlos por un filtro y entender cuáles son elementos propios del complejo y qué es la coyuntura que está, si se quiere, moldeando o aportando un marco
que sugiere algo distinto que estos elementos y qué fortaleza tendría y cuánto tiempo se pueden sostener. Usualmente lo que pasa es que los elementos del mercado terminan pinchando la burbuja que crea el marco teórico, si se quiere, que aportan los fundamentos externos. La pregunta iba a ser siempre el timing, ¿no? Pero bueno, respecto a este compromiso y demás, y de vuelta con China y Estados Unidos, yo vuelvo a los fundamentos, que era lo que estábamos, que era lo que comentaba recién. Desde el punto de vista lógico, no hay razón para que China salga a abastecerse de un poroto de soja tan caro en los puertos norteamericanos. Acá estamos viendo un gráfico de premios desde la plataforma Safras, en donde vemos que China está bastante contento que Estados Unidos sale a competir con la soja en 76 centavos de dólar por bushel, más por encima de Chicago, mientras que Brasil descuenta 45 centavos y Argentina hace una corrección y ahora está en 30. Esto estamos viéndolo sobre las posiciones cercanas, sobre el disponible, digamos, ¿no? Es decir, que si hacemos las cuentas, nos da que para lo que es disponible está con 40 dólares de diferencia a favor de Brasil respecto de la oferta norteamericana. Y esto se profundiza a medida que vemos los meses de marzo, de abril, mayo y junio. Entonces, la pregunta que cabe hacerse en este escenario es, ¿por qué China saldría a cumplir un supuesto acuerdo de 8 millones de toneladas cuando puede acceder a un poroto de soja sumamente más barato en los puertos brasileños? Que encima ya está teniendo un nivel de oferta, que ahora lo vamos a ver en un momento. Pero este es un primer punto que ponemos ahí, ¿no? Que está del lado de la balanza negativa de Chicago y un elemento potencial que podría pinchar esa burbuja de la que estamos comentando. ¿Por qué? Justamente por esto. Porque Brasil viene con una producción que desde Zafra la estimamos en 177,7 millones de toneladas, lo cual implica un crecimiento casi de 6 millones respecto al anterior, que había sido también récord, con una estimación de exportaciones en 105 millones, que acá está ponderado una performance de exportaciones norteamericanas mejor que la campaña anterior. Tiene lógica porque partimos de una base de negociación entre ambas potencias. Terminaría con un stock final de 14 millones de toneladas, 9,5 millones más que la campaña anterior. Digamos, Brasil usualmente trabaja con 3,8, 4, 4,5, 5, en el mejor de los casos, millones de toneladas en stock final. Pasamos a proyectar una campaña de 14 millones, a pesar de que las exportaciones, digamos, tienen una performance bastante alta en términos relativos contra campañas normales, digamos, ¿no? Sin considerar que la campaña anterior había sido récord y una performance abismal en las exportaciones. Entonces, acá hay un factor que inevitablemente también prende un semáforo en el tablero y dice, ojo que Brasil se está preparando, se podría preparar para abastecer a China independientemente de la estacionalidad de su oferta, ¿no? Lo cual implicaría o podría implicar que si los precios están acordes o la competitividad de los precios está dada, China podría comprar el máximo posible en Brasil y el remanente que le quede para abastecerse lo salga a buscar de Estados Unidos. ¿Y cuánto es eso? Bastante menos que las campañas anteriores. Siguiendo con el segmento de Brasil, hay mucho ruido alrededor de la cosecha y el avance y demás. Nosotros no posicionamos un riesgo aún para lo que es la oferta de soja. Si vemos, Mato Grosso ya está en 93% cosechado aproximadamente, relativamente alineado al promedio, es el principal estado oferente o el que primero sale a ofrecer y a levantar producción y a volcar volumen. Este, y está bastante avanzado. Y si bien el número actual está en 55 y el promedio está en 64, no nos olvidemos que Brasil tiene una capacidad enorme de avances en labores, por lo que por el momento podríamos decir que no hay un riesgo en el corto plazo de abastecimiento que el mercado necesite posicionar una prima. Y sobre todo, ¿qué apoya esto? La performance en las exportaciones que estamos viendo acá, que es un line-up de Brasil, ¿no? Donde ya vemos que enero, febrero, marzo y abril tienen niveles abismales. De hecho, si vemos marzo, está prácticamente en 17, 18 millones de toneladas y actualmente de enero a marzo acumula 29 millones de toneladas, lo cual implica un crecimiento de 2,4 respecto del line-up del año pasado para el mismo momento acumulado. Y el año pasado había sido un récord. Por lo que
no podemos hablar de que hay un problema o hay necesidad de colocar una prima de riesgo en el flujo de oferta de Brasil, por lo menos no en no por el momento, ¿no? Ahora bien, del otro lado, ¿qué otro factor está viendo el mercado que podría aportar algún sesgo alcista? Bueno, tuvimos el foro de Luzda, en donde ya se empiezan a ver algunos números de la próxima campaña, ¿no? El primero que vamos a remarcar son las hectáreas sembradas, que incrementan levemente respecto de la anterior, ¿no? Justificados desde el punto de vista de la rotación y demás, pero lo que destacamos también es el rendimiento que pondera. El USDA le pone un rendimiento de 3,5 que equivale a hablar de un récord, porque la campaña anterior había tenido un rendimiento récord. Un promedio un poco más normal serían 34 quintales por hectárea aproximadamente para Estados Unidos. Pero siguiendo con el análisis, la molienda en Estados Unidos la colocan en 72,2, es decir, un incremento notable que tiene sustento por lo que el mercado está viendo y el optimismo respecto al segmento de biocombustibles, ¿no? Y tenemos también las exportaciones, que las incrementan respecto al año pasado, las colocan igual que la campaña 23-24, que tendría sentido porque la campaña pasada no había una base de diálogo y se demoró en sentarse Trump con Xi Jinping y alinearse, alinearse entre comillas. Este año, por lo menos, el teléfono ya están los números, digamos, solamente cuestión de levantar el teléfono, hay una base de diálogo o de discusión, por lo que tiene esa lógica ese número, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si agarramos ese rendimiento y le ponemos 34 quintales, que estaría un poco más alineado al promedio? Estados Unidos, le dejo los outputs igual, se nos cae el stock final a 4,1 millones de toneladas. Ese sería un escenario bastante alcista para los valores de Chicago, que aportaría un soporte interesante. Por lo que hay que ver cómo se termina definiendo. A finales de este mes tenemos el Prospective Planting. Vamos a ver qué números terminan arrojando ahí, que son los que van a marcar un poco la ruta del mercado para lo que es la siguiente campaña. Pero, como decíamos, Chicago tiene un tema de timing ahora, porque tenemos elementos alcistas y tenemos elementos bajistas. De los alcistas tenemos la presión del mercado de biocombustibles, que está agresiva con la originación de poroto de soja para abastecer con aceite a ese sector. Tenemos una mejora en la performance proyectada de las exportaciones de Estados Unidos, porque sería la campaña siguiente, una dependencia en niveles récord de rendimiento también para la siguiente campaña, no para la actual, y eso podría traernos stocks ajustados. Y del otro lado tenemos a Brasil con una oferta abismal, ¿no? Que vendría a inundar el mercado y tendría que tirar un poco los precios para abajo. También está la cuestión de la performance de China, dónde va a comprar soja. Yo creo que ese va a ser un factor más bajista que alcista, porque no le va a dar el timing para comprar soja norteamericana y tampoco le conviene desde el punto de vista de precios. Y sabemos que China es extremadamente pragmática. Por lo que la lógica diría que el timing jugaría a favor de la tendencia bajista en el corto plazo, mientras que de mediano a largo plazo podríamos tener otro sesgo alcista. Esto poniendo de lado el factor internacional, digamos, la tensión en Medio Oriente, ¿no? Porque ahí el petróleo podría pegarle al aceite de soja y sostener un poco más los valores del poroto o limitar esas caídas. Lo que es seguro es que o ajusta Chicago o van a ajustar las primas. Hoy que estamos viendo un mercado de primas muy movido, donde al no ajustar Chicago o al tener un mercado de Chicago estable por los factores que mencionamos, coyunturales, digamos, la oferta brasilera, que es el que lidera y protagoniza en las primas, tiene valores bastante más bajos que la campaña anterior, que habla ya un poco de la necesidad, ¿no? De colocar en precio, al precio FOB, primas más bajas. Entonces, o corrige Chicago o lo van a corregir por primas. Ahora, sorpresa Argentina. Bueno, acá está viendo nuestra estimación de producción, la tenemos en 50,3. Va con las correcciones después de pérdidas por cosecha y demás, puede rondar los 49, pero nos mantenemos bastante optimistas al respecto. Pero lo cierto es que con ese valor y lo comercializado actual, acumulamos un 10%, lo cual es extremadamente bajo y se alinea a las peores campañas, que si bien estas performances tienen dentro sesgos coyunturales, como distintos tipos de cambio y estímulos adicionales que aportan sesgos, sigue siendo un indicador de referencia y hoy lo que nos está diciendo es la comercialización no estaría avanzando, ¿no?
Dentro de lo comercializado actual, la mitad tiene precio, la mitad no tiene precio. Para el sector de la industria, con lo que con lo que tiene priceado, digamos, tiene compradas 5 millones, de las cuales 44% tienen precio, y con eso podría abastecer casi toda la demanda que tiene declarada, por lo menos visto en DJs, con el exterior, ¿no? Por lo cual, respecto de lo que tiene declarado, le falta ponerle precio nada más a 750.000 toneladas. Si bien esto es anecdótico, porque hoy ya no hay una presión por sacar DJs antes, como por ahí en otros momentos, eh, hoy va un poco más cerca, como sucedió con trigo, la declaración y el embarque. Lo cierto es que tampoco vemos una presión en este indicador de acá, por lo que no hay mucho movimiento. Y si vemos la exportación de poroto tal cual, digamos, sin agregado de valor, sucede algo similar. Tiene comprada 55, le resta 45% de este falta de 45%. Es un problema bastante bajo también. Entonces, en líneas generales, este cuadro resumen lo que nos dice es no hay una presión de ningún sector por salir a convalidar precios que no le resulten atractivos o convenientes y están en posición todavía de esperar que la presión de cosecha ejerza su rol en el pricing, ¿no? Si vemos el mercado de pases también, acá estamos viendo la mayo-julio, en donde prestemos atención a la curva anaranjada, que sería la campaña actual, la 2026. Vemos un pase que está a $11 de diferencia, un valor bastante alto. La campaña, la 24 o la 20, sí, la 24 que tenemos aquí, perdón, la 23, que es la otra que está atrás, ¿no? Parece un electrocardiograma. Dentro tiene todos los sesgos de dólar soja y demás, que aportaron variaciones atípicas, pero fuera de esa sería la relación más alta para este pase que vamos a ver qué es lo que nos está sugiriendo. Porque cuando nos vamos a ver la mayo-noviembre, sucede algo parecido, ¿no? Tenemos a la mayo-noviembre en $23 más o menos de diferencia, mismo concepto que anterior, lo cual aporta una tasa en dólares sumamente atractiva respecto de, digamos, entre la mayo y la noviembre, ¿no? Que esto mantuvo a los operadores bastante metidos en el mercado. Este, entonces, ¿qué reflejan estos precios? Bueno, en las últimas 2 semanas en el mercado de futuros se vio un movimiento bastante alineado a las expectativas de bajas en derechos de exportación. ¿Sí? Si colocamos la curva de A3 que teníamos ayer a la mañana y vemos qué derechos de exportación teóricos equivalen esos precios, digamos en el A3, manteniendo los FOBs, querría decir que hoy corrigió y hoy estamos hablando de una mayo que, bueno, para ahí sea 23 puntos y 24 puntos para noviembre, eh, lo que equivale a decir que estos valores FAS equivalen con los mismos FOBs, estos derechos de exportación, manteniendo esos FOBs, ahora les comento porque hago hincapié en eso, pero esto, ¿qué pasó en las semanas anteriores cuando la soja se había ido a 327, $328? La brecha que había acá era mucho mayor y el mercado estaba apareciendo derechos de exportación más cercanos al 18% que al 24%. Lo cual quería decir que, bueno, hay un mercado que está pensando en la posibilidad de que bajen los derechos de exportación. Y eso fue lo que pasó, lo que justificó esos movimientos. Ahora, ¿son convalidables o no son convalidables? Acá lo que tenemos es un margen teórico de la industria. Le ponemos los 3.27 y simulamos un 3.10, ¿no? Esto simula una venta inmediata, ¿no? Tomamos las posiciones FOB del aceite, ¿sí? De la posición mayo, tomamos el FOB de harina de la posición mayo, descontamos transformación, elevaciones en ambos subproductos y nos da que si hubieran convalidado el 3.27 tendrían $16 por tonelada. Ahora, esto, con lo que quiere que no deja de ser un valor teórico, ¿sí? Porque en el medio hay decisiones acumuladas en cuanto a pricing acumulado y demás, ¿no? Y posiciones a fijar. Pero entonces, $16. Si yo le pongo 310, ese margen se va a $33, algo un poco más alineado de lo que quizás el sector salga a buscar en el corto plazo. La pregunta es, ¿por qué dan estos márgenes? Porque teníamos mucho ruido en los FOBs de los subproductos. Es decir, hay un mercado tensionado que los permite sostener. ¿Es sostenible este valor FOB? Si vemos a la harina de soja, tenemos un competidor abismal que es Brasil, que año a año crece muchísimo.
Acá estamos viendo el line-up de Brasil y miren cómo está performando enero, febrero, marzo. Argentina en enero, febrero, marzo no está ni cerca de los valores no está tan cerca de los valores de Brasil, por una cuestión de estacionalidad de la oferta también, que se va a retomar ahora. Pero lo podemos ver en la competencia. Miren cómo están compitiendo Argentina y Brasil por ser el origen más competitivo y atraer la demanda. Yo creo que esto es un factor que hay que tener muy en cuenta porque esto nos va a traer posiblemente movimientos bruscos que van a hacer que estos márgenes se depriman. Por eso es que tampoco hubo una convalidación tan abismal en estos precios. Y si vemos entonces, si resumimos Argentina, hoy por hoy el único factor que puede traernos una suba de precios prominente, como mostró el mercado en las últimas semanas, ¿qué podría ser? Derechos de exportación. Si no hay un factor que nos indique que van a bajar los derechos de exportación, la realidad es que de corto plazo la soja tendría una curva más bien bajista, que fue lo que por eso vimos la corrección. No hubieron acciones cuadro y de repente la soja se nos vino para abajo, ¿no? Entonces, de corto plazo podríamos resumir que Argentina tiene un escenario de precios quizás más bien a la baja, justificado por la presión de la cosecha brasilera que va a tirar los FOBs para abajo, además de la competencia en subproductos, que también va a estar, tensionando los márgenes locales, por lo que la convalidación de precios va a tender más hacia abajo. Yo, por más que nadie me pide arriesgar, pero bueno, como lo hacemos por deporte, yo imagino que por ahí la intención de compra puede estar más cerca de 310, $315 que de los $325, como estamos viendo más o menos hoy en el mercado de futuros. Pero bueno, eso será cuestión de que se definirá más bien llegada la presión de cosecha a finales de este mes, principios, primera quincena de abril. Así que bueno, ese fue un poco el panorama que teníamos para contarles ahí con Andrés. Dejamos abierto por ahí el espacio de preguntas si alguno tiene alguna consulta, un comentario que hacer. Hay un comentario, creo que es un saludo para Andy. Ahí Andrea, si van a compartir la relación. Y la otra, bueno, mientras vas escribiendo la otra, te voy contestando. La grabación, no lo sé, le podríamos preguntar al equipo de marketing, pero sí, se comparte, ahí está. Bueno, bien idea. Ah, bueno, lo va a estar yendo por mail. En caso de que China comprara a Brasil versus Estados Unidos soja, ¿podría acomodar eso Brasil con los problemas logísticos que tiene en puertos? Mira, la realidad es que la cosecha brasilera de soja es abismal. El, yo, yo creo que hoy ya está viendo, ya está mucho, hay mucho cupeado para marzo. Por más que se cupeen para abril 8 millones o 7 millones de toneladas, digamos, va a haber parte que inevitablemente por la capacidad de carga que van a tener los puertos de Brasil, que es usualmente 16, ahí ya tenés 1 o 2 millones que se van a rolear posiblemente de marzo a abril. Igual yo creo que el problema en los puertos en Brasil va a estar y realmente eh, creo que China le va a comprar a Brasil. Es posible que se estire un poco más, pero yo creo que el mayor problema lo va a tener en marzo, abril y probablemente mayo, dependiendo de lo que vos comentás. Hoy por hoy, bueno, se está viendo un poco en los precios de los fletes en Brasil, que se pusieron un poquito más caros. En estos valores y con el 5.2, ¿cierran los márgenes en Brasil? Bueno, en lo que tiene es que hubieron muchísimos movimientos justamente en estas últimas semanas con el precio del dólar, la referencia del dólar. ¿Se acuerdan que en un momento, ni bien subió el petróleo, esa vela que veíamos al principio de 26 puntos y que luego bajó 10, ahí el índice de dólar se había disparado en Estados Unidos y mejor, o sea, el productor brasileño ahí tomó un poco de posición a la venta porque cobraba más reales por la venta de la misma cantidad de granos que lo que cobraba semanas anteriores. Pero hay no lo tomaría como un factor quieto, porque justo ahora tiene muchísima volatilidad. Y bueno, como te digo, la semana pasada por ahí sí le cerraban.
hoy por hoy tienen miedo. El principal miedo en Brasil, ¿cuál es? Más que nada el financiamiento y demás. Hoy es como Argentina, digamos, ellos también tienen compromisos compromisos que afrontar ahora en los meses de marzo, abril, de alquileres y etcétera. Entonces va a haber una liquidación obligada porque tienen que asumir esos compromisos. La pregunta para ellos es, bueno, gran parte de la pregunta que también nos hacemos nosotros muchos acá en Argentina es qué hacer con esos, en su caso, qué hacer con esos reales. Hoy también tienen problemas con, como decía, las tasas y los descuentos que tienen a nivel local, ya no tienen esos subsidios que tenían porque Lula se los sacó, entonces se les va a poner un poco más complicada quizás, y ralentiza esas decisiones de comercialización, pero hoy por hoy se está moviendo un poco mejor o vemos un comportamiento mejor que lo que veíamos el mes anterior. ¿Qué efecto para Argentina puede tener el conflicto en Medio Oriente en los volúmenes exportables? La verdad que si tiene un impacto en volúmenes exportables así de manera directa, no sé si lo veo. Creo que a lo sumo va a tener un efecto, sí va a tener un efecto en los costos. Digamos, la logística se va a crecer inevitablemente. Ya lo estamos viendo, digamos. Hoy estaba leyendo acá en Argentina que subieran los precios de los combustibles acá en los superiores. Lo mismo pasa a nivel internacional y sobre todo con los barcos. Este, Así que yo creo que el principal problema que va a tener es ese. No veo que afecte volúmenes de comercialización, principalmente el conflicto en Medio Oriente, salvo que se ponga muy, muy feo pasar por ahí abajo para llegar a los países del sudeste asiático, pero no creo que lleguemos hasta ese nivel. ¿China compra soja argentina? Pregunta ahí Gustavo. Sí, a ver, si compras soja argentina, ¿qué pasa? El negocio de exportación de soja en Argentina responde más a un comportamiento oportunista, si querés. Es decir, cuando el margen está muy bueno, lo meto ahí, porque al embarcar la soja, son los mismos protagonistas, digamos. Hoy en Argentina, empresa A, para no dar nombres, exporta soja tal cual, o también le agrega valor y exporta harina y exporta aceite. Cuando el margen de exportación de soja poroto cubre el costo de oportunidad de agregarle valor y demás, la exportación sale a marcar eso. ¿Qué pasó? El año pasado fue muy particular y se marcó muchísima soja por la baja, la eliminación temporal de los derechos de exportación, algo que este año no debería suceder, por lo que por ahí China nos va a comprar soja, pero va a comprar un volumen un poco más normal y vamos a competir con Brasil ahora en el corto plazo, me imagino yo. Suelen armarse esos programas a principio de año, no tanto a final del año, por lo que China posiblemente compre soja, pero no en los niveles del año pasado, este, salvo que haya algún estímulo adicional como sucedió el año pasado. Ahí eso de derechos, por eso, si tuvieras que financiar los gastos de cosecha y compras, si tuvieras que financiar los gastos de cosecha y compras de algún insumo de la campaña 26-27, teniendo maíz y soja, ¿irías liquidando maíz y esperás la soja a mediano plazo? Eh, yo voy a responder por maíz si querés meter un comentario perdón, voy a responder por soja si querés meter un comentario de maíz. Este, mm, Mira, yo lo que veo es, de corto plazo, como te decía, la soja no le veo mucho margen para que pueda mejorar y no veo malos los precios actuales de soja. Si hoy no me parece una mala alternativa ponerle precio a una parte e ir fijando estas compras y parte de la cosecha que necesitas hacer, ¿no? Afrontar esos compromisos por ahí que son más de corto plazo, ¿no? Sí, no me casaría con todo, ¿no? Porque no podemos descartar oportunidades. A mí me gustaría mucho también, esto va a ser un juego de optimistas, ¿no? Digamos, si sube la soja, como veníamos comentando, más que nada podría estar vinculado a una baja de derecho de exportación. Entonces, si somos optimistas, por ahí estaría bueno dejar algo de remanente. A nosotros nos gusta todavía mucho el mercado de opciones, que estaría bueno aprovechar para participar de subas más adelante también, ¿no? Eso en cuanto a la soja. No sé si vos querés un comentario ahí de maíz. Sí, sí, ahí acoplando con maíz. Sí, Nicolás, totalmente. Es un poco lo que fuimos viendo en los gráficos también. Ya cada vez que ir guardándolo, por ahí entras en una curva más financieramente más no tan benévola, digamos.
y más hacia septiembre, diciembre, salvo que pase algo en Brasil o lo que comentamos en Estados Unidos, después todo lo que es mercado local está muy fuerte. Entonces, salvo que si tenés la misma posición en cuanto al dólar también, digamos, y no lo fijás, digamos, sí, te conviene ir vendiéndolo. Ahora por ahí si tenés una expectativa más de alza, por ahí te hubiese convenido tal vez tomar algunos forward, ¿viste? Abril, julio, depende de tu cosecha, y también es bueno, pero la decisión de ir vendiendo el disponible es conveniente y tal vez más que la campaña pasada, ¿no? Porque cada vez que vas estirando más los tiempos, no te conviene tanto. Y más si el tipo de cambio puede estar un poco presionado, ¿viste? Capaz que terminás perdiendo si lo vendés más adelante, si no vendiste tipo de cambio que no es lo común. Y después en cuanto a la pregunta ahí de Diana de los fertilizantes, bueno, es una pregunta un poco como productor, seguramente estarás diciendo, un poco compleja porque los precios ciertos, digamos, de los fertilizantes en este momento, bueno, no hay tanta oferta y todo lo que va a ser la fina también todavía no está tan definido, llegó en un mal momento. Ahora, viéndolo más contra posiciones de cosecha, por ahí de trigo. Por ahí te puede, si te cierra un poco mejor, puede estar bueno, pero también hay mucha volatilidad en el mercado. Un poco lo que decía Agustín con los combustibles, los fertilizantes también vieron que por más de que pueda bajar la urea, también en el mercado internacional, tal vez en el local le cueste más, ¿no? Entonces tampoco ir tan comprado, pero vemos relaciones, claro, insumo-producto disponible contra futuros muy altas. Entonces la conveniencia en este momento tampoco está. La pregunta es si en el futuro va a ser menos conveniente, eh, digamos, ¿no? Pero en el momento, digamos que estás en una relación bastante desfavorable para todo lo que es la campaña fina, ¿no? Después veremos cómo está más hacia agosto y demás para la próxima campaña. Pero veníamos de relaciones un poco mejores, sobre todo en soja, y ahora se complicaron bastante. Ahora ya viendo más la curva del trigo, como decía, para adelante puede ser. Maíz por ahí va a estar un poco más complicado, sobre todo en lo que es nitrógeno, pero bueno, esperemos que haya algún apuntalamiento en los precios del urea, ¿no? Ahí preguntan, desde Paraguay, ¿se podría considerar vender directamente y asegurar precio o trabajar con opciones para no perder una posición en el mercado? Calculo que se está refiriendo a soja. Yo, como decía, creo que hoy hay precios que están sobredimensionados en muchos casos, digamos, lo vemos en el internacional, que están catalizados, digamos, por elementos que no son propios del balance, si querés, lógico de oferta y demanda del grano. Lo mismo sucede un poco acá, replicó un poco también en Argentina, porque estaba más vinculado a las expectativas de derecho de exportación y demás. Yo creo que son precios, hoy tenemos precios buenos, o por lo menos los vamos a ver buenos respecto a dentro de 2 meses, o al mes siguiente, o incluso las semanas siguientes. No obstante, no se puede descartar que estas fluctuaciones, tanto en el internacional como en los locales, traigan oportunidades, por lo que yo soy partidario por lo menos de este año, que no lo era el año pasado, pero de este año, de trabajar con mercado de opciones, porque la volatilidad te puede, digamos, aportar alguna mejora adicional en el margen final con precios un poco mejores, digamos. Si yo por ahí estoy vendiendo el capaz que puedo comprar un call más largo, no sé, por ejemplo, un call noviembre, entonces yo puedo participar de la suba del mercado cuando llega ya noviembre, entonces me lo compro y salgo a vender en ese momento. Digamos, de esa manera podría mejorar un poco más el margen, que es un poco lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Bueno, ahí por el momento no vemos más preguntas, pero en caso de que haya quedado inconcluso alguna consulta o lo que fuera, no duden en contactarse con nosotros. Portemos también de plataformas.
también las tenemos. Digamos, hay una respuesta interesante de información. Todo lo que trabajamos durante esta presentación están ahí, están en la plataforma. Así que los invitamos también a pedir su demo. Y bueno, y quedamos a disposición por cualquier inquietud, consulta o lo que fuera que tengan, vía mail o WhatsApp, que también se los pueden hacer llegar ahí vía marketing. Así que nada, quedamos a disposición y esperamos encontrarlos en un próximo webinar. Así que muchas gracias a todos y un